Hay momentos en la historia de un país donde todo parece estar en juego, donde la incertidumbre se respira en las calles, donde el miedo intenta imponerse sobre la esperanza, y donde una sola decisión puede cambiar el rumbo de millones de personas. Colombia está viviendo uno de esos momentos. Mientras crecen las denuncias, las amenazas y las tensiones políticas, surge una figura que promete romper con lo establecido, enfrentarse a las estructuras tradicionales y desafiar el poder que, según muchos, ha dominado el país durante décadas. Pero, ¿es realmente una alternativa? ¿O estamos frente a otra ilusión política más? En medio de un ambiente cargado de polémica, acusaciones y una creciente sensación de inseguridad, se abre un debate que divide al país. Independencia versus politiquería, orden versus caos, cambio real versus promesas repetidas. Y en el centro de todo, un nombre que cada vez suena con más fuerza. Hoy vamos a analizar lo que hay detrás de esta candidatura, las declaraciones que están generando impacto en todo el país y el contexto que podría definir el futuro de Colombia en las próximas elecciones. Muchas gracias por atendernos, don Enrique. Estamos muy preocupados por estas amenazas recurrentes de muerte en contra del tigre Abelardo de la Espriella y la pasividad o el silencio casi absoluto del gobierno de Gustavo Petro para tomar medidas en la campaña, esa campaña que usted está acompañando en cada uno de los rincones de Colombia. Lo escucho congestionado, debe ser eso, ¿no? Lo veo haciendo correría por la costa atlántica al lado del tigre Abelardo de la Espriella, pero nos preocupa de sobremanera el tema de seguridad de la campaña del tigre Abelardo de la Espriella y de toda su gente. Correría muy exitosa por Barranquilla, sus barrios y por los principales municipios del centro del Atlántico, también en el norte de Antioquia, suroeste, en barrios muy tradicionales, muy importantes, muy poblados de Medellín y el Valle de Aburrá. Ha sido un inicio de gira muy especial por el fervor maravilloso de la gente, el cariño, el entusiasmo de los activistas y obviamente la transmisión del mensaje. Cada día llega a más rincones del país, no solo para que conozcan a Abelardo de la Espriella, sino la doctrina de la extrema coherencia. Y creo que cada día más Colombia entiende, sabe que Abelardo es el único candidato independiente de los centros de poder tradicionales, independiente de la politiquería y obviamente determinado a caer con mano de hierro sobre la criminalidad que tiene azotado y torturado al pueblo colombiano. Y de ahí vienen las amenazas, porque el narcogobierno de Gustavo Petro pues ha estado, como ustedes bien lo han referido y recontado, aliado a la mafia colombiana y a la narcoguerrilla en todas sus formas y en todas las esquinas y en todos los momentos del gobierno. Desde la aprobación por iniciativa de Iván Cepeda, la ley 2272 para iniciar el llamado proceso de paz total, pues lo único que hemos visto en Colombia es el cumplimiento de los pactos de la picota, generando beneficios extraordinarios, inauditos e injustificados a esos miembros de estas organizaciones criminales transnacionales, como las FARC, como Sinaloa o el Golfo. Y esos efectos de esa política pues están en el terreno, y creo que más grave aún que las amenazas digitales o los sufragios digitales que han sido difundidos en contra de la doctora Paloma Valencia y del doctor Abelardo de la Espriella, pues es la estigmatización y hostilización de parte de Gustavo Petro desde su cuenta de X, que genera el mismo entorno previo gravísimo y terrible con el cual terminamos todos los colombianos lamentando el acto de terrorismo selectivo y el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Entonces, pues es un momento triste para la democracia colombiana, aunado al hecho de que millones de colombianos no van a votar en paz, van a votar bajo el apremio de la amenaza, la extorsión, de la presencia de grupos armados con la total connivencia del Ministerio de Defensa y del ministro, en particular el señor Pedro Sánchez, que lo único que sabe hacer es proferir comunicados y pagar recompensas que nadie sabe quién recibe ni para qué son. Entonces es una hora oscura indudablemente de la democracia colombiana y una hora grave del proceso electoral que nos ocupa del 31 de mayo de 2026. Hay una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar, pero que explica gran parte de lo que ocurre hoy en Colombia. La cocaína no es solo un problema de drogas, es el eje silencioso que ha moldeado la violencia, la política y hasta el destino de regiones enteras del país. Durante décadas, el narcotráfico ha sido el combustible oculto detrás del conflicto. No se trata únicamente de cultivos ilícitos o de rutas internacionales. Se trata de poder. Poder para corromper instituciones,
para financiar estructuras armadas y para someter comunidades enteras bajo el miedo. El verdadero problema no es solo la existencia de la cocaína, sino el sistema que gira alrededor de ella. Cada hectárea cultivada representa dinero. Cada laboratorio, cada ruta, cada cargamento, fortalece redes que no solo trafican droga, sino que imponen control territorial, extorsionan, reclutan jóvenes y desafían directamente al Estado. Y aquí es donde aparece el factor determinante del caos. Mientras exista la economía ilegal de la cocaína, la violencia no desaparece, se transforma. Cambian los nombres de los grupos, cambian las estrategias, pero el fondo sigue siendo el mismo: el negocio. Por eso, cuando se habla de inseguridad, de pérdida de control en ciertas regiones o de crisis institucional, hay que mirar más allá. No es casualidad, es una consecuencia directa de un modelo donde el narcotráfico sigue siendo rentable, poderoso y profundamente arraigado. La pregunta entonces no es si el problema existe, la pregunta es: ¿quién tiene realmente la voluntad y la capacidad de enfrentarlo desde la raíz? Porque mientras la cocaína siga siendo el motor económico de la ilegalidad, Colombia seguirá atrapada en un ciclo que parece no tener fin. Y entender esto cambia completamente la forma en la que vemos todo lo demás. Dice usted, doctor Enrique, que es una obra oscura. Yo digo que es que no hay democracia. No hay democracia. El doctor de la Espriella y usted no pueden ir a la mitad del país. La mitad del país está en manos de estos bandidos porque en la mitad del país hay cocaína, coca. Y la coca es el enemigo de las instituciones y el enemigo de la democracia. Entonces ya sabemos a cuáles municipios no puede ir y cómo allá se ponen 2 millones de votos. Claro, 2 millones de votos que pone la gente o se muere. ¿Eso es una democracia, doctor Enrique Gómez? ¿Podemos decir que estamos en un certamen democrático en esas circunstancias? Pues es una condición difícil, pero nosotros hemos decidido aceptar el reto. No podemos abandonar el suroccidente del país, una región poderosa, hermosa, llena de muchos rasgos determinantes de la nacionalidad colombiana. Por eso, previa solicitud e insistencia a nivel disciplinario y a nivel de garantía, la Procuraduría General de la Nación ordenó ayer apenas el refuerzo que se había solicitado al dispositivo del doctor Abelardo de la Espriella y de su familia. Y quiero anunciarles pues que de todas formas salimos a esas zonas vetadas, a esas zonas que han sido entregadas de manera infame a la presencia narcoguerrillera, y estaremos el jueves llegando a Pasto, estaremos jueves, viernes y sábado en el suroccidente, atendiendo y escuchando a las comunidades, haciendo un evento masivo y obviamente conociendo de primera mano el impacto brutal del deterioro de las relaciones con Ecuador, el costo terrible de volverse el mal vecino. Colombia hoy como un mal vecino, patrocinador del narcotráfico, de la violencia, de la violación de los derechos humanos, pues ha generado unas posturas terribles, lamentables de parte de Ecuador, pero que generan un sacrificio y un impacto económico muy importante para todos los amigos y residentes y comerciantes de esa zona del país, del departamento de Nariño, y entendiendo el riesgo que implica iniciar ese proceso de campaña en el suroccidente, lo vamos a continuar. Estaremos también en el norte del valle para que nos acompañen todos los amigos en Roldanillo, en una gran movilización, otra región del país, Fernando, terriblemente azotada por la extorsión, la presencia guerrillera, y remataremos esa gira de Occidente en un escenario también simbólico, abandonado por este gobierno a las mafias del narcotráfico, que es la ciudad de Buenaventura. Entonces las amenazas existen, agradecemos el refuerzo del esquema de seguridad, tomaremos las medidas de prevención que sean adecuadas, pero no vamos a detenernos en el impulso y la difusión de la aspiración del doctor Abelardo de la Espriella y obviamente la doctrina de la extrema coherencia. Ceder sería hacerle precisamente el cuarto a esa estrategia siniestra de Gustavo Petro de que abandonemos regiones importantísimas del país, y no lo vamos a hacer. El doctor de la Espriella está determinado, él es un guerrero, él es un hombre valiente y dedicado al 100% a defender nuestra democracia, y eso hay que hacerlo en los lugares donde precisamente este narcogobierno ha entregado la soberanía a estas bandas peligrosísimas, a estas organizaciones criminales y terroristas de toda la vida, esas mismas que el santismo empoderó, habilitó, y que hoy seguimos pagando ese costo altísimo, infame,
en muchísimas regiones del país, Fernando. Hoy el volumen de víctimas registrado en el Sistema Nacional de Víctimas anualmente es mucho mayor que antes de los acuerdos de La Habana. Ese es el legado de Juan Manuel Santos, un legado de miseria, un legado de narcotráfico y un legado de violencia y de sangre y de reclutamiento de menores. Por eso vamos a esas regiones tan afectadas, a hacer presencia, a transmitir y a difundir este mensaje con las medidas de seguridad reforzadas y obviamente bajo el manto protector de la Virgen y la oración constante de nuestro Señor Jesucristo. Hay zonas de Colombia donde hacer campaña política deja de ser un ejercicio democrático y se convierte en una prueba de resistencia. No es solo cuestión de propuestas, discursos o ideas. Es enfrentarse a territorios donde el control no siempre lo tiene el Estado, sino actores que imponen reglas distintas, muchas veces a través del miedo. En estos lugares, cada recorrido implica incertidumbre. No se trata únicamente de organizar un evento o reunir ciudadanos. Se trata de evaluar riesgos, de entender dinámicas invisibles y de saber que cualquier movimiento puede generar reacciones impredecibles. La política, en ese contexto, ya no se mide solo en votos, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a presiones externas. El reto es aún mayor cuando se intenta hablar de libertad en territorios donde esa palabra ha perdido fuerza. Pedirle a la gente que se exprese, que participe, que decida. No es tan simple cuando existen amenazas, economías ilegales y estructuras que condicionan el día a día. Allí, la democracia compite con el temor. Doctor Enrique, le quiero preguntar por una decisión que tomaron ustedes en la campaña de Abelardo de la Espriella, y es la de no aceptar la llegada de ningún partido tradicional de la política colombiana. Algunos creían que el partido de la U o el Partido Conservador tendrían lugar en la campaña, pero pues los que creían eso se equivocaron, porque ustedes han dicho categóricamente que no reciben a ningún partido político. Como estructura de partido, Mar. Otra cosa es la gente del partido que se quiera ir para la campaña, que quiera votar por el Tigre. La gente, las personas de carne y hueso. Es la estructura del partido la que no reciben, ¿verdad, doctor Enrique? Correcto, Fernando. Los ciudadanos, sin importar su filiación política, pues son bienvenidos a apoyar el proceso de defensores de la patria y obviamente apoyar al Tigre Abelardo de la Espriella. Pero lo que debe quedar claro es que hay que independizar y mantener autónoma esta campaña frente a esos intereses politiqueros que primeramente en muchos casos estuvieron ayudando y votando y recibiendo descaradamente beneficios de los colombianos en el horrible gobierno de Gustavo Petro. Y ahora estas personas quieren a través de los partidos venir y lavar la cara en el proceso electoral presidencial y pretenden que la ciudadanía y el votante colombiano olviden el desastre de la coalición que hicieron con el pacto histórico. Y es también cierto que un pedazo grande de la clase política no le interesa que el país esté al borde del abismo, no le preocupa que estemos al borde de perder la democracia. Ellos solo piensan en su reelección, en su conveniencia, en sus puestos, en sus entidades, y vienen y reclaman el ingreso a la candidatura, porque saben que Abelardo va a ganar y va a ser el próximo presidente de Colombia y va a traer la patria milagro que tanto deseamos y añoramos todos los colombianos. Son oportunistas negociantes y transaccionistas de la política que le han hecho muchísimo daño al país, que se niegan a hacer un cambio en la forma de hacer política. Y por eso creo que ayer el video que les recomiendo a todos los que nos escuchan y nos ven, o escucharlo, un video fenomenal donde Abelardo explica precisamente cómo es indispensable rechazar estas estructuras, como bien lo señala el doctor Fernando, sin estigmatizar a quienes son sus seguidores y sus líderes de base, que son como cualquier ciudadano libres de decidir su voto sin tener que obedecer las órdenes de los mandacallar de los partidos tradicionales que tanto daño le hicieron al país desde antes y en este gobierno de Gustavo Petro. Esa independencia es determinante para Abelardo, clave de un gobierno exitoso donde por fin logremos las transformaciones que desde hace tantos años lleva esperando nuestro país. Esas transformaciones alrededor de los principios y valores fundacionales de la extrema coherencia, que es una doctrina que recoge en gran lo fundamental de Álvaro Gómez, lo reformula en términos modernos y genera un nuevo escenario de consenso social para salvar a Colombia y alcanzar el milagro latinoamericano, la patria milagro, que es la que todos los colombianos saben que es posible y que los que siempre han estado en el poder nos han mantenido a pesar de todo nuestro potencial, lejos de la posibilidad de alcanzarla.
El futuro es un futuro positivo, es el futuro del milagro y es gracias precisamente a mantener esa independencia de María Fernanda. Después de todo lo analizado, hay una conclusión imposible de ignorar. El problema en Colombia no es superficial, es estructural. No estamos hablando solo de política ni de una campaña más. Estamos hablando de un país donde, en varias regiones, la democracia compite directamente con el miedo, donde la libertad de elegir no siempre está garantizada y donde factores como el narcotráfico siguen influyendo de manera decisiva en la vida de millones de personas. Cuando un candidato no puede recorrer ciertas zonas con tranquilidad, cuando hay territorios donde el Estado no tiene control real, y cuando la seguridad depende más de estructuras ilegales que de las instituciones, lo que existe no es una democracia plena, sino una democracia condicionada. Y eso lo cambia todo. Aquí es donde el tema de la cocaína adquiere un papel central, no como un discurso repetido, sino como una realidad que no se puede ignorar. Mientras exista una economía ilegal tan poderosa, capaz de financiar grupos armados, corromper instituciones y controlar territorios, cualquier intento de cambio profundo se enfrentará a enormes barreras. No se trata solo de erradicar cultivos o capturar criminales. Se trata de desmontar un sistema que ha crecido durante décadas y que se ha incrustado en lo social, lo económico y lo político. En este contexto, hacer campaña en ciertas regiones deja de ser solo una estrategia electoral y se convierte en un acto de alto riesgo. Es una señal clara de las fallas que aún existen y de lo lejos que está el país de garantizar condiciones iguales para todos. Porque si hay lugares donde la gente no puede hablar libremente, donde el voto está condicionado o donde el miedo decide, entonces la pregunta no es quién va a ganar, sino qué tan libre es realmente esa elección. Pero también hay algo que no se puede perder de vista. A pesar de todo, hay millones de colombianos que siguen creyendo en el cambio. Personas que incluso en medio de la presión quieren participar, quieren ser escuchadas y no están dispuestas a rendirse. Y eso es lo que mantiene viva la democracia. Sin embargo, este momento también exige responsabilidad. Responsabilidad de los candidatos, que deben ir más allá del discurso y enfrentar las causas reales del problema. Responsabilidad del Estado, que debe garantizar seguridad y condiciones justas en todo el territorio. Y responsabilidad de la sociedad, que debe informarse y tomar decisiones conscientes. Porque el futuro del país no se define solo en la política, se define en cada ciudadano. Hoy Colombia enfrenta un momento decisivo, un punto donde se cruzan el miedo y la esperanza. Y la conclusión es clara, no basta con cambiar nombres o liderazgos, lo que realmente se necesita es recuperar el control del país. Porque mientras el miedo domine territorios, mientras el narcotráfico siga marcando el rumbo, y mientras la democracia no sea completamente libre, cualquier cambio será incompleto. Pero la historia también demuestra algo. Los países cambian cuando su gente decide que ya es suficiente. Y quizás ese momento está más cerca de lo que parece. Ahora, la decisión es de todos. ¿Qué país queremos? ¿Uno dominado por el miedo o uno donde la libertad sea real? Si este contenido te aportó valor, compártelo. Comenta tu opinión y suscríbete para seguir analizando lo que realmente está pasando en Colombia.